¿Alguna vez ustedes han dicho que no es para mí las cosas de Dios? ¿Alguna vez lo ha dicho? Yo alguna vez lo dije, no es para mí, porque cuando a mí me hablan del evangelio, me hablan de cosas de Dios, automáticamente lo que pienso es, tengo que dejar todo. Tengo que dejar casa, carro, trabajo, empresa, tengo que dejar todo por servir a Dios. Y es un mal concepto que nos han enseñado de quién es Dios. Ahora, ¿cuánta gente sin Cristo está pasando muchas dificultades? ¿Cuántas? Muchas. ¿Y cuánta gente en Cristo está pasando dificultades? Mucha. ¿Qué diferencia hay? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca una diferencia tan grande en nosotros que cuando yo no entiendo o no se me ha manifestado el Espíritu de Dios, para mí la vida cristiana es un complique. Y como venimos de un mundo donde el que gobierna el mundo, sus pensamientos, sus tradiciones, es el mundo de oscuridad y de tinieblas, pues a nosotros como nos gustaba vivir en luz y en tinieblas. Pero cuando conozco a Cristo, empiezo uno a decir, vengan, ¿por qué hay cosas que de las que hacía ya no me gustan? ¿Por qué hay pensamientos que antes tenía y ahora ya no tengo? ¿Por qué antes tenía deseos de hacer tantas cosas y ahora en Cristo ya como que esos deseos se me han ido? Y pensamos que es verdad lo que la gente dice, me lavaron el cerebro, nos idiotizaron, todo lo que la gente comenta. Pero cuando yo voy a las escrituras, puedo entender que hay algo en el plan de Dios para mi vida. Miren, y Dios me ha hablado mucho sobre tener identidad. ¿Quién soy? Y la identidad es algo que me ayuda a desarrollar una vida. La identidad lo que hace es decirme para qué nací y quién hizo que yo naciera. Entonces, empiezo a entender que yo nací por Dios. Y una pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué nací en esta época? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó ese papá y por qué me tocó esa mamá? ¿Por qué me tocó esos hermanos? ¿Por qué me tocó esas bellezas? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací en Canadá? ¿Por qué no nací en Francia? Señor, ¿qué tiene de malo haber nacido en Holanda? ¿Por qué me mandaste a Colombia? O que el Señor me diga, ¿y qué tal que hubieras nacido en el Congo? ¿Qué tal que hubieras nacido en Kenia? ¿Qué tal que hubieras nacido en Ruanda? No, Señor, ¿qué tiene de malo haber nacido en Bulgaria? ¿Qué tiene de malo, Señor, haber ahí al piecito en Londres? ¿Qué tiene de malo? Y el Señor me diga, ¿y qué tal que te hubiera enviado para Tailandia? Cuando empiezo a entender para qué Dios permitió que yo naciera, me empieza a cambiar el pensamiento, porque tenemos muchos pensamientos. Y uno lo que hace es entender que hay algo que hizo o alguien que hizo que yo naciera en esta época. ¿Por qué no nacimos en otra época? ¿Por qué tenemos la familia que tenemos? ¿Por qué nos tocó esa familia? Y una vez se pregunta, Señor, ¿este matrimonio es tuyo o fue mío? ¿Sí o no? ¿Tú me enviaste esto? Porque si esto es el matrimonio, yo no lo quiero. Si esto es tener hijos, yo no lo quiero. Si esto es tener papás, yo no lo quiero. Pero cuando vamos a las escrituras, Dios empieza a darnos unos pequeños tips de quiénes somos. Y vayan conmigo, por favor, a Jeremías 1. Jeremías 1, del 5 al 10. Y en este Jeremías, quiero que cada uno se identifique con Jeremías. Porque Jeremías era un joven que cuando Dios lo llamó, Jeremías lo único que tenía en su corazón era hacer la voluntad de Dios.
Pero cuando empieza Dios a decirle lo que había puesto en Jeremías, Jeremías se asustó. Y cuando venimos a la Biblia, y quiero preguntar, ¿todos creen en la Biblia o hay alguno que no cree en la Biblia? ¿Todos creen en la Biblia? No, yo pregunto porque muchos cogen la Biblia, pero no creen en la Biblia. Muchos la cogen por respeto a la cultura, no porque crean en la Biblia. Entonces, si todos creen en la Biblia, les va a ser más fácil entender esta palabra. ¿Lo tienen? Jeremías 1, 5 al 10. ¿Quién lo tiene para que lo vaya leyendo? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando leo las escrituras, el Señor que le está hablando a Jeremías, lo primero que está hablando es Dios habla con Jeremías y le dice, Jeremías, porque antes que nacieses, yo te conocí. O sea, antes de que tu papá y tu mamá se juntaran, yo sabía lo que iba a pasar con esa relación sexual. Entonces, cuando Dios dice que nos conoce, Dios nos conoció cuando se encontró por primera vez mi papá y mi mamá. ¿A quién tenía Dios en su cabeza? A esta belleza. El Señor dijo, se unen estos dos y van a ser uno que ya santifiqué, uno que ya tengo con un llamado especial. Punto. Y dice que lo que Jeremías le dice es, pero es que yo no sé hablar. ¿Quiénes tuvieron ese mismo problema? Moisés. ¿Quién más? De los grandes hombres de la Biblia. ¿Quiénes le dijeron a Dios, yo no puedo? Moisés. ¿Quién más? A ver. Díganme. Salomón. Salomón le dijo, Señor, es un pueblo muy grande, ¿yo qué hago? Dame sabiduría. Gedeón. ¿Recuerdan lo que hizo Gedeón? Señor, si esto es tuyo, haz que el rocío caiga sobre la hoja, pero que el piso esté seco. Y fue y miró, y la hoja estaba mojada y el piso seco. Y Gedeón le dice, no, Señor, mentiras, perdón. Si el piso está mojado y la hoja está seca, creo que eres tú. Y al otro día fue, y el piso estaba mojado y arriba estaba seco. Dios empezó a dar señales de cómo Él sí nos había llamado. Ahora, nosotros tenemos un gran problema y es que no creemos lo que Dios puso en nosotros. Si no tenemos identidad, ¿cómo Dios va a sacarnos de lo que no queremos? Y aquí yo miro gente, pues, y uno dice, Dios mío, pues ¿cómo no vas a tener un llamado con cada uno? Por ejemplo, lo que pasó con Nelson. No, muchos no saben, pero Nelson vivió un milagro y era para que estuviera muerto hace como un año. Y ahí está. Uno dice, ¿por qué no lo mataron cuando tuvieron la oportunidad y le dispararon así y no le dieron ni un tiro? ¿Qué tiene Dios con Nelson? Ahora, ¿Nelson cree eso? Lo que pasa con Samuel, ¿cuántas veces ha estado al borde allá de ya ver la luz del túnel? Pero no ha ido. ¿Qué propósito tiene Dios con él? ¿Qué propósito tiene ustedes? Piensen cuántas veces Dios los salvó de la muerte. ¿Quién anduvo acá como loco en una moto? ¿Por qué no estamos lisiados? ¿Cuántos enloquecidos en un carro? ¿Cuántos con trago, con la nena, con lo que es el mundo y no nos pasaba nada? ¿Será que Dios no tiene un propósito con nosotros? Y lo que Dios le dice a Jeremías es, yo te conozco y conozco los dones y talentos y la capacidad que puse en ti para enfrentar lo imposible.
Y la gran mayoría ha hecho mucho en lo natural, en el trabajo, se esfuerzan estudiando, creando empresas, tienen chispa para hacer negocios, para hacer amigos, ¿sí o no? Y nos esforzamos en todo eso. Pero también, aparte de esa chispa que tenemos para lo natural, Dios nos ha dado dos chispas en lo sobrenatural. ¿Cuál es el problema? Que como no nos conocemos, no creemos que Dios nos haya dado ese tipo de cosas. Algo tenían en común Moisés, Jeremías, Salomón, Gedeón y Pedro. Se sentían incapaces de realizar la visión de Dios, pero podían realizar lo natural. Ejemplo, se fue Pedro a pescar y llegó Jesús y le dijo, hermano, no ha pescado nada, vuelva a tal lugar. ¿Y qué le dijo Pedro? Toda la noche he estado pescando. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. Y viene Jesús y le dice, ve y tira la red a tal parte. ¿Cómo creen ustedes que miró Pedro a Jesús? Es como el Señor decirle a un ingeniero mecánico, ¿ya le miraste esto? ¿Qué es lo primero que hace? El carpintero. Hermano, ya le colocó el pegante. El arquitecto, ya hizo los... Cada uno, cuando Dios venga y les pregunte, ¿usted ya hizo esto? ¿Cómo mirarían ustedes al Señor? Samuel, ¿ya le montó bien ese carburador? O sea, todos tenemos algo especial que Dios nos ha dado. Y Dios conoce lo que puso en cada uno. Dios conoce todo lo que les dio o nos dio para tener una vida natural, para desarrollar una vida en este mundo. Pero aparte de eso, Dios nos dio algo sobrenatural. Y es lo que Dios le dice a Jeremías y le dice, no temas delante de ellos. Primero en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Ustedes tienen esa capacidad de hablar todo lo que Dios les mande? ¿Tienen la capacidad de hablar lo que Dios les diga que hablen? ¿Cuánta gente en su trabajo, cuánta gente a su alrededor está a punto de suicidarse? Y ustedes tienen la capacidad de hacer que no se mueran, que no se vayan para la vida que no deben ir. ¿Cuál es la diferencia entre vida eterna y muerte eterna? Vida eterna es ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué es muerte eterna? Muerte eterna, o sea, muerte lejos de Cristo. Y Dios dice que nosotros debemos hablar sobre unas verdades que Él nos ha dado en este mundo. Ahora, ¿por qué nos ha dado tantas capacidades? Para poder hablar en medio de esas capacidades que vamos a desarrollar a mucha gente que necesita ir a vida eterna. Entonces, Dios nos ha dotado de cosas muy especiales. ¿Recuerda lo que estábamos hablando hace 8 días? Necesitamos empezar a hablar más sobre la guerra espiritual, hablar más sobre los dones, los talentos que tiene cada uno. Y quiero que se empiecen a preguntar en este momento, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable, que yo digo no quiero o no soy capaz? Porque ¿saben qué es una de las cosas que nos impiden hablar lo que Dios nos manda hablar? Lo que estamos viviendo. ¿Cuánta autoridad han perdido? ¿O sienten ustedes que no tienen? ¿Cómo voy a hablar de autoridad en un hogar cuando mi hogar está destruido? ¿Cómo voy a hablar de levantar buenos hijos cuando mis hijos están en cosas que no están bien? ¿Cómo voy a hablar de la parte financiera si mis finanzas son un desastre? ¿Cómo voy a hablar y cómo voy a levantar a otro cuando yo mismo estoy a punto de finalizar porque ya no quiero más? Porque hay días que uno se despierta sin ganas de nada. ¿Les ha pasado? No quiero más. Ya no quiero más. Pero el Señor dice, no tengas miedo, porque vas a decir lo que yo te mande que digas. O sea, Dios me ha mandado a hacer algo que yo no he entendido hasta ahora, qué es lo que debo hacer. Entonces, el primer obstáculo es no conocer mi identidad y las capacidades que se me otorga con esa identidad. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías, ¿por qué me dices que no puedes cuando todo lo que te puse es para que tú lo hagas? Quiero llevarlos a un punto. Cada uno acá tiene un trabajo, un negocio, una empresa, unas capacidades.
pero ¿cuántos problemas tiene cada uno? ¿Cuántas luchas en sus mentes? ¿Cuántas luchas financieras? Creo que acá debe haber alguno con una lucha financiera. ¿O yo soy el único? Uy, Señor, me mandaste a esa iglesia de Texas. Hay una iglesia en Texas, nos llegó una muchacha misionera a Calarcá. Cuando ella nos empieza a contar, su hermano es pastor en Texas. Texas es una tierra con mucho dinero. Cuando dice ella que el hermano dijo, necesitamos arreglar el piso y necesitamos $10,000 para arreglar el piso. Si alguien puede ayudarnos, por favor, en sus diezmos y ofrendas. A los 8 días se para el pastor a predicar y dice, hermanos, quiero agradecerles porque necesitábamos $10,000 para arreglar esto y llegaron 150,000. Dios los bendiga. Es una iglesia. Ella me contaba que llegaban en Rolls Royce, en Porsche, o sea, es gente con mucho dinero. Y cuando iban a hacer una misión, el pastor se para, el hermano, y le dice a la iglesia, vamos a ir a una misión a Latinoamérica, vamos a ir a Colombia. ¿Quién quiere y quién se anima a ir? Y él les dice algo anexo, no tienen que pagar, la iglesia les paga todo. ¿Quién se anima? Dice esta muchacha, la única que se animó a venir soy yo. Y la iglesia tiene tanto dinero y es un lujo, es un palacio de iglesia. Pero nadie quiere salir a hablar de Dios a toda la gente que tiene dinero, pero su corazón está vacío. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que son tan pobres, que lo único que tiene es plata. Y no saben qué hacer con la plata. Y me voy a comprar esto y me voy a comprar lo otro y tienen para comprarse todo y por más cosas que se compran, el vacío sigue allí. Y uno dice, Dios mío, una iglesia con tanto. Entonces le dijimos lo que le dice todo el mundo. Venga, dígale que mande esa platica para acá, que acá sí salimos de misiones, que acá tenemos, de Venezuela necesita, tenemos que ir a Perú, tenemos que ir a Brasil, necesitamos mucha ayuda. Pero todo ese dinero que tienen ellos es para organizar un templo. El mejor sonido. Dígame, ¿qué gana uno con un templo inmenso cuando no se obedece a Dios? ¿Qué ganamos con lo mejor cuando no se obedece a Dios? Y le dice Dios a Jeremías, ¿entiendes lo que he puesto en ti? Y tú irás y vas a hablar de lo que yo puedo hacer. Y a veces uno dice, Señor, pero yo cómo voy a hablar si yo no nací para hablar, yo no nací para predicar, yo no nací para llevar esto. Y el Señor dice, ¿estás seguro que no tienes lo que yo te puse? Porque ¿qué se encarga de quitarnos la seguridad? El entender quién no somos. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué tenemos? Ahora voy a hacer un ejemplo sencillito. Sandra, ven para acá. Samuel. Sandra es la mamá de Samuel. Así no parezca. Bonita. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, ¿quién es ella, Samuel? Su mamá. ¿Qué haría su mamá por usted? Todo. ¿Qué le ha negado? Nada. ¿La obedece? ¿Sí? O sea, cuando está de buenas pulgas, obedece, ¿sí o no? ¿Usted lleva sangre de ella? ¿Se parecen? Bueno, pongámosle sí, porque entonces sería ofender. ¿Tiene cara de hombre o tiene cara de mujer? Sería ofender. Se parecen en ciertos rasgos, aunque con peluca quedaría. Ahora, sí, quedaría como la mamá, porque somos parecidos porque es mamá e hija. Ahora, esto simboliza lo que somos con Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿A quién nos parecemos? A Dios. Y lo que es de Dios, dice la Biblia, porque Él y yo, ¿qué dijo Jesús? Que ellos y tú sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, aquí hay semejanza de acá y son muchos sentimientos de acá a acá. Por eso uno a veces que los empieza a conocer, uno dice, no, pues es igual a la mamá. ¿Por qué? Porque hay una relación padre, madre e hija.
Cuando nosotros tenemos esta relación con Dios, ¿qué hemos recibido de Dios? Entonces yo les voy a poner otro ejemplo. Santi, venga para acá. Vamos a suponer que Santiago es Dios. Y Dios creó a Sandra y a Samuel. ¿Se tendrían que parecer? Los creó a su imagen y a su semejanza. Y Dios le dice a Jeremías, es que yo te creé. Yo sé lo que puse en ti. Yo sé lo que he hecho contigo para que cuando nacieras desarrollaras. Eso lo hace Dios. Colóquese acá atrás. Y colóquenle la mano en el cuello a cada uno. Entonces, Dios nos crea, nos dota y nos llama a hacer cosas especiales. Pero Samuel lo mira y le dice, pero ¿cómo voy a ir si yo no sé manejar moto? ¿Y qué le dice Dios? Pero es que yo te di la capacidad de manejar moto. Pero es que yo soy feo y nadie me cree. Pero es que yo te di mi gracia. Quiero que entiendan el concepto de gracia, porque a veces nosotros decimos somos feos, es porque el rechazo que hay en nosotros hace que la gente nos vea de una manera diferente a como nos ve Dios. Entonces, Él se ve de una manera y Dios lo ve de otro. Y Dios le dice, pero es que yo te creé con unas capacidades. Y Dios mira a Sandra y le dice, pero es que yo te creé con unas capacidades. ¿Por qué dicen que no son capaces cuando yo puse las capacidades en ustedes? Ahora, ¿qué capacidades ha puesto Dios en cada uno? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cuáles son sus dones y talentos? Es buen mecánico. ¿Qué más? Tiene que haber algo más. ¿Dios puso más cosas en él? Dígale que sí, hombre. ¿Qué otras capacidades tiene? ¿Es buen muchacho? Hay veces. ¿Es inteligente? ¿Ama a su mamá? O sea, ¿tiene la capacidad de amar? ¿Es obediente? Hay veces, o sea que Dios, ¿qué puso? Obediencia. ¿De quién depende la obediencia? Entonces, ¿cuánto ha puesto Dios aquí? Mucho. ¿Cuánto puso Dios acá? ¿Por qué dicen que no son capaces? Correcto. Y cuando Dios nos ha mandado a un mundo, por ejemplo, en el mundo que usted maneja, que es, usted es muy joven y sabe mucha mecánica, ¿cuántos de los muchachos que usted maneja, les arregla la moto, son muchachos con unos pensamientos de muerte, suicida, de destrucción, que usted arreglándole la moto puede empezar a transmitir? ¿Por qué Dios le dio la capacidad de llegar a esos muchachos? ¿Me hago entender? ¿Qué puso Dios en él que va a impactar mucha gente que está destruida? ¿Qué puso Dios en ella que le está dando la capacidad de ser influencia a la manera de Dios? ¿Qué hay en Santiago? Santiago, de los 20 trabajos que tienen, ¿en cuál tiene más influencia? En los dos. ¿Es influencia? Pero influenciamos ¿cómo? ¿A la manera de Dios o a la manera nuestra? Porque tenemos unas limitantes, lo que estamos viviendo. Siéntese. Tenemos esos limitantes. ¿Qué estamos viviendo que nos impide desarrollar lo que Dios puso? Ahora, el Señor le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea que cuando tengo inseguridad de lo que tengo que hacer, ¿qué tengo que pedir? Que Dios me toque. Si Dios no me toca, yo no voy a entender lo que tengo que hacer. Ahora, algo de lo que he entendido es que cuando hay un gran llamado, hay grandes problemas. Detrás de un gran llamado, hay un gran problema. Detrás de un gran llamado, el enemigo se viene a destruir nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros asumimos las cosas en lo natural. Señor, ¿qué tiene de malo lo que yo estoy haciendo?
como somos naturales, no entendemos lo que hay espiritualmente. Y el Señor le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuánta autoridad le dio Dios a Jeremías? ¿Para derribar qué? ¿Qué es derribar? ¿Qué es derribar? Voy a colocar algo muy fácil. Edwin, venga para acá, por favor. Nelson, venga para acá. Marco, venga para acá. Camilo, venga para acá. Andrés, Jorge. Y hágase una filita uno tras otro. 2, 4, 6, 3 y 3, por favor. Eso, otros 3 atrás. Y dice el Señor, porque les he dado poder para derribar, para destruir. Daniela, ven. Pasa por el medio de ellos. Pasa por el medio de ellos. Fuerte. No, no les dé miedo trancarla, hay que trancarla. Hay que trancarla, hay que trancarla. Eso, hay que trancarla. Hay que trancarla. Hay que trancarla. Eso. Vuelve a tu silla, por favor. Dice, porque te he dado poder para derribar. Edith, derriba. Edith, derriba. Derriba. Muchachos, misión. No puede pasar. No puede pasar. Derriba. 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 Exacto. ¿A qué quiero llevarlos con eso? Cuando el Señor dice, los he puesto y les he dado autoridad para derribar, detrás de ellos está el premio de cada uno. Está nuestra familia, están las finanzas, están los matrimonios, están los hogares. Y el Señor dice, no temas, porque uno los ve y no dice, Dios mío, pero esto es increíble, ¿cómo voy a pasar todo eso? Pero el Señor, ¿qué dijo? Porque he puesto en ti, o sea que Dios nos dio la capacidad. Cuando los veo a ellos, yo no puedo enfrentarlos. Mire, yo no los puedo enfrentar en mis capacidades. Yo tengo que decirle, Señor, ¿cómo los derribo? ¿Cómo funciona? Y es cuando el Señor me dice, yo he puesto en ti esa capacidad. Y cuando Dios empieza a mostrarme, mira, por acá hay un rotico. ¡Pim! A la izquierda. ¡Pim! Se cerraron aquí. Llore, grite, patalee, busque los ángeles. O sea, el Señor nos ha dado herramientas. Y nosotros vemos esto naturalmente y lo vemos imposible. Pero cuando clamamos a Dios y Dios nos empieza a dar dirección, Dios dice por dónde son las fisuras y podemos entrar. Y le dice el Señor, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Todas las tinieblas tenemos la capacidad de derribarlas. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no entiendo que tengo esa capacidad, ¿qué hacen las tinieblas? Vienen y me destruyen. Cuando yo vengo al Señor y el Señor me dice, mira, ellos no son nada cuando estás en mí. Y empiezo a orar y a descubrir lo que Dios ha puesto en mí, esto es derribado. Sienten, por favor. ¿Por qué hago este tipo de cosas? Porque quiero que entiendan que por más fuerte que parezca la oposición, el Señor nos ha dado la capacidad de derribar esa oposición. Miren, no hay nada que el enemigo levante que nosotros en el nombre de Jesús no podamos tumbar. No hay nada. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hay identidad, no se sabe qué es lo que yo tengo. Que el enemigo se metió contra toda mi familia. Pues aquí estoy yo. Señor, habla, que tu siervo escucha, porque tú me has dado autoridad para arrancar, para destruir. ¿Cuántas maldiciones generacionales hay que arrancar? ¿Cuántas maldiciones generacionales hay que destruir? Y dice, para arruinar y derribar. ¿Cómo se derriba el enemigo? Y Dios dice, les he dado la capacidad. Entonces, ¿qué armas de guerra Dios les ha dado a cada uno? ¿Qué armas de guerra?
Y voy a preguntar naturalmente, ¿quién acá le gustaba pelear mucho? Daniela, la primera. Miren las mujeres. ¿Quién más le gustaba pelear? Las mujeres. Pero ustedes saben que Dios nos ha dado herramientas para el mundo espiritual. ¿Cómo recupera uno un hogar? ¿Cómo pelea por un hogar? ¿Qué armas espirituales utilizan? ¿Cómo? Oración, oración. ¿Quién de ustedes cuando ha orado se le paran los vellos? ¿Por qué? ¿Lo entienden? Cuando entramos en oración, ¿a dónde entramos? ¿Cuántos cielos hay? 3. ¿A cuál entramos? No, el tercero ya es donde está el Señor. Allá entraremos el segundo. ¿Qué se mueve en el segundo cielo? Ángeles y potestades. Cuando yo empiezo a orar, ¿qué empieza la guerra? ¿Dónde? ¿Recuerdan Daniel capítulo 10? Que Daniel empezó a orar y vino el ángel y le dijo, hermano, usted empezó a orar y tan pronto empezó a orar, Dios me dijo, llévale la respuesta, pero se me presentó el principado de Grecia. Pero vino Miguel y empezó a pelear para que yo pasara. Y ahora tengo que irme a llevar otras respuestas, pero el príncipe de Grecia me está esperando. Cuando empezamos a orar, ¿qué se activa? Un mundo espiritual donde Dios envía a sus ángeles, Salmo 91, porque enviará cerca de ti sus ángeles para que te protejan. El enemigo sabe lo que hay puesto en cada uno. ¿Sabe por qué les ha tirado tan duro? Porque saben que si ustedes encuentran la verdad de lo que Dios puso en ustedes, sus vidas van a ser una vida bendecida en lo natural y bendecida en lo sobrenatural. Entonces el enemigo se viene a acabarnos porque sabe que si nosotros nos levantamos como hijos de Dios, ¿se imaginan lo que va a pasar? ¿Se imaginan cuando ustedes empiecen a orar con ese poder que venga del cielo? Cuando ustedes empiecen a orar por sanidad, miren, ¿por qué uno corre para el hospital? Cuando a alguien le pasa algo, ¿qué es lo primero? Vámonos para el hospital. ¿Y qué tal que uno se siente a orar? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando hay una pelea a cuchillo, ¿ustedes qué hacen? Sacan el celular y eso es un amarillismo. Pero si ustedes en el nombre de Jesús, demonio de muerte, porque va a pedir una vida, Padre, en el nombre de Jesús, impide, les aseguro que no pelean. Ahora, ¿entienden la autoridad que tenemos? ¿Entienden lo que somos en Cristo? Porque el Señor nos ha llamado en este tiempo tan difícil, en medio de una sociedad que es Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios le plació colocarnos en este lugar? ¿Por qué Dios le ha placido colocarnos? Yo le decía, Señor, ¿por qué no me enviaste a San Andrés? Aruba me aguanto, pero Medellín donde no quieren de ti. Medellín que todo mundo es Dios te bendiga, pero hay que preguntarle cuál Dios, porque está su Dios mamón, Dios finanzas, Dios cuerpo, Dios operación, Dios hijo, Dios trabajo, pero no Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios puso aquí es para estar aquí. Y lo que Dios puso en ustedes es para estar aquí, llevar su palabra en medio de una generación perversa. Ahora, ¿por qué el enemigo les ha tirado tan duro a los matrimonios? Porque la Biblia dice que cuando yo oro solo, ¿a cuántos demonios echo fuera? ¿Quién sabe? Yo solo echo fuera 1000. Y cuando oro con mi esposa, ¿a cuántos? 10,000, ni siquiera el 100, el 1000 por uno. O sea que cuando un matrimonio se pone a orar, ¿cuánto estrago hace? ¿Contra qué va el enemigo? Contra los matrimonios. Y los matrimonios somos un blanco del enemigo. Por eso algo que tenemos que hacer es orar. Orar, Señor, yo necesito un hogar de bendición. Nuestros hijos tienen que ser de bendición. Miren, tenemos que unirnos a batallar por los matrimonios de todos. A batallar por el matrimonio de Marcos, de Andrés, el de Jorge, el de todos. ¿Por qué? Porque ustedes están en la mira del enemigo. Y aparte de ustedes están sus hijos. Y aparte de sus hijos, sus generaciones. ¿Saben quién está en la mira del enemigo? Mi matrimonio. Y es a tirarnos dardos, porque si nosotros seguimos predicando, vamos a arrebatar almas. Y el Señor dijo, es que te he dado la autoridad. Levántate, pelea, arrebata, destruye, desbarata. Pero a veces uno cree que el evangelio es
Aleluya, Señor, Dios te manda, retírate. Hay gente mala, hay gente perversa. Y así como hay gente de Dios, hay gente del diablo. Y una cosa es que seamos creyentes, mansos, y otra cosa es que seamos creyentes. Lo dijeron ustedes, no yo. Ellos dijeron mensos. Ahora, ser creyente es ¿qué? ¿Cuántas herramientas tengo? Y cuando yo era joven, hace 12 años atrás, para ustedes también, 12 años atrás, ¿cómo era la vida de joven? ¿En qué me envolvió el enemigo? En lo que es el joven. Trago, rumba, fornicación, moto para allá, carro para acá, paris, las niñas, la droga, todo. Miren, me metí a los cementerios a tomar. Eso era increíble. Me gustaba meterme a las bóvedas y tomar aguardiente en esas bóvedas. Me gustaba sentir cuando traían la gente muerta, me gustaba ir a verlos y uy, decía, pero yo ¿por qué soy así? O sea, un desvío. Cuando llego a Cristo, el Señor empieza a colocar y a mostrarme que lo que había en mí era tan fuerte en guerra espiritual que el enemigo lo que estaba haciendo era volviéndome fuerte en satanismo. Porque el don que yo tenía era un don espiritual fuerte en guerra. Pero ¿a dónde me lo empezó a llevar? Al satanismo. Y como vengo de una familia de brujos, entonces mi familia, si todas tuvieran Cristo, mi familia era una familia de guerra espiritual muy fuerte. Pero ¿qué hizo el enemigo? Desvió el llamado y colocó fue brujería muy fuerte en mi familia. Y cuando nace esta hermosura, el Señor dice, nace con el don de la guerra espiritual. ¿Y qué hace el enemigo? ¡Pum! Herencia de brujería y a los cementerios a tomar y a ser el más guapo, a ser peleonero, bolear cuchillos, saque revólver, amenace a todo mundo, porque el don de guerra que tiene lo va a utilizar naturalmente. Cuando llego a Cristo y el Señor me dice, es que tienes un don de guerra y te he puesto. Y empieza el Señor a mostrarme cómo es un don de guerra, cómo es empezar a enfrentar tinieblas, cómo es orar por un endemoniado y el demonio huya. Uno dice, pero es tan espectacular decirle, espíritu inmundo, sale, y la gente queda libre. No soy yo, es el don que Dios ha puesto en mí. Pero para que yo llegara acá, ¿cuánto he tenido que batallar con mi razón, con mi pensamiento, con mis propias luchas emocionales, sexuales? Miren, esto es real. El diablo nos quiere trancar por cualquier lado. El problema es que no sabemos lo que tenemos. Samuel, si usted supiera lo que tiene, hermano, usted sería el que manejara las Harley del cielo. Esas donde el Señor le coloca tanto, cada muchacho que llega a que usted le arregla y usted empieza a arreglarlo y Señor, y que esta moto te glorifique, que este muchacho te conozca, son unas motos que van a mantener allá, no porque necesiten arreglo, sino porque necesitan lo que Dios puso en su vida. Eso lo hace Dios con cada uno de nosotros. ¿Por qué la gente lo busca tanto, Marco? Marco es un ingeniero mecánico, bueno, pero a veces no lo buscan por lo bueno, sino por lo que hay en él. Ustedes algún día que tengan la oportunidad, hablen con él. Se van a dar cuenta. Hay algo especial de Dios. Así, hablen con Edwin. Tiene algo especial de Dios. Hablen con Andrés. Tiene algo especial de Dios. Hablen con Nelson. Cada uno tiene algo especial de Dios, que Dios donde nos ha puesto es para llevar luz. Y cuando todo se me viene encima, yo sigo edificando y sigo plantando. Y dice el Señor, y yo sigo peleando por ti. Miren, lo que ustedes están viviendo ahora no es nada para la gloria futura que el Señor tiene prometido. Pero ¿dónde están aquellos que se están levantando? Señor, queremos ver los jóvenes libres. Yo no sé si a ustedes les gusta andar por Medellín y ese olor a marihuana. Sale uno y vuelvo a casa. Es un viaje, la cosa más berrionda. Sale uno, pero hay que empezar a orar. Señor, limpia los aires, limpia los aires. A menos de que usted sea el que vuelve a casa, ¿no? El que usted esté. Pero uno tiene que ser consciente de lo que somos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia no sabe para qué está. Y la iglesia está para impedir que los jóvenes se sigan suicidando. Para impedir. Sandra, este don que Dios te dio, ¿lo puedo contar? Y si no, pues lo siento. Lo editamos. Bueno, Sandra, ella es prima de mi esposa. Y como se dan cuenta, como familia, hay llamados. Y un día el hermano de ella se iba a suicidar.
Y ella sintió el desespero y se fue para la casa y le tocó y lo hizo salir. Cuando él salió, ya se recuperó, le dijo, si no llega, ese momento me iba a matar. Uno dice, Dios mío, qué don tan tenaz. El Señor le avisa, ella escucha, va y evita una muerte. ¿Cuánto Dios ha puesto que nosotros no estamos desarrollando? Señor, es que lo que yo estoy viviendo. ¿Y qué tal que Jesús viniera y nos dijera, ¿qué te pasa? Ay, es que si supiera, Señor, la gente me rechaza. Es que ya no me hacen caso. Y Jesús diga, mira mi espalda, me la destrozaron. Mira mi cabeza, me enterraron las coronas. Mira mis manos, y todo es por ti. Y tú no has querido descubrir lo que he puesto en ti, porque eres grande ante mis ojos. Y dice, y daré a naciones por tu vida. ¿Ustedes saben cuán importantes somos para Dios? ¿Saben cuándo va a cambiar Medellín y esta nación? Cuando usted entienda que usted es parte de ese cambio. ¿Quién ha visto noticias en estos días? Y ven lo que está haciendo el presidente. Váyase a orar, hermano, porque quiere entrar una potestad de socialismo, de ruina, de pobreza a nuestra nación. Ahora les pregunto, ¿ustedes van a dejar que esa ruina entre a su empresa? Entonces, ¿y cómo evitamos que esa ruina entre a nuestra empresa? Efesios 6:10, ¿quién lo puede buscar? Es que esto es muy emocionante y ya. Por eso yo oro, Señor, que nadie se pierda las prédicas. Efesios 6:10. Escuchen, escuchen. Santi, usted no sabe quién es en el Señor, hermano. Usted no se imagina lo que Dios ha puesto. Y dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Qué dice el diablo? Que tenemos que estar firmes y listos a pelear ¿con quién? Con el diablo. ¿Por qué le tienen miedo si el Señor dice, ustedes van a tener que pelear con él? Pero ya voy a esa parte. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, ¿contra quién es nuestra pelea? Ajá. Entonces, alguien pasa y me mira mal. ¿Yo qué hago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le gusté? ¿Me le pareció la más viejita de su casa? Así le decían uno en el ejército. ¿Quién prestó aquí servicio? No, hermano Mirlas. Ay, en los Boy Scouts. Allá lo cogían a uno. A mí me pusieron a hacer el suplicio chino. Y el suplicio chino es en puntas de pies, con la frente en un andén, y me colocaban 2 ladrillos encima. Y tenía que aguantar. Y si no, me decían, ¿usted cree que es que está tratando con la más viejita de su casa? A ver si yo les decía algo. Y otra vez me arrodillaron con arena en las rodillas y con 3 ladrillos y 3 ladrillos. Y diga algo, o cree que le está hablando la más viejita de su casa. ¿Ustedes saben lo que se siente? Pero yo sabía que si le decía algo, la pela que me daban y para calabozo. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Ustedes no están peleando contra ellos. Está peleando contra lo que hay en ellos. Ahora, dice, hay huestes, principados, gobernantes, principados. Yo necesito saber contra qué me estoy enfrentando. Y uno de los dones que vimos la semana pasada se llama discernimiento. Así que yo necesito empezar a entender contra qué estoy peleando. Ahora, ¿qué quiere entrar a la nación que nos quiere destruir las empresas? Tenemos que ir contra ese espíritu. Eso es un gobernante. Un gobernante es el que entra a todo un país. Tengo que ir a atar, a encadenar ese gobernante, porque caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, más a mí no llegará. O sea, ¿a quién tengo que atar? Ese demonio que quiere secar las empresas, empiezo a orar para que no hacer que nos llegue a mi empresa. Tendrá que venir aquí, venir acá, pero a mí no. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para donde caigan, ellos verán si pelean o no pelean. ¿Sí o no? Esa es la diferencia de estar en Dios. Es diferente el que está en Dios
Porque la Biblia dice que Dios hace diferencia del que le sirve al que no le sirve. Entonces, en esta época que estamos viviendo, estamos aplicando las escrituras y Señor, ¿contra qué principado? Porque tú has puesto en mí el derribar, el destruir, pero el plantar. Y la Biblia dice que todo sobre lo que pongamos nuestros pies será nuestro. O sea, tenemos una unción especial de Dios. Pero para tener una buena plantación, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Quién aquí ha sido agricultor o algo así? Para tener una buena cosecha, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Arar la tierra y quitar ¿qué? La maleza. Así que nosotros, para empezar a plantar, ¿qué tenemos que hacer? Derribar. Pero ¿cuánta maleza ha crecido a través de su familia y sus generaciones? ¿Cuánta maleza hay que lo primero que tenemos que hacer es empezar a arrancar? Entonces, ¿qué tengo que arrancar? Señor, muéstrame qué tengo que arrancar. Y el Señor empieza a mostrarme. ¿Te acuerdas cuando en tu familia fueron al brujo para que una mujer se fuera a vivir con tu tío? Entró una maldición de divorcio, una maldición de separación. ¿Qué tengo que ir a hacer? Derribar, arrancar, desmenuzar esa autoridad que entró allá y empezar a edificar un matrimonio en el Señor. ¿Cómo se edifica? ¿Qué dice la palabra? Una casa unida permanece. Oremos como pareja. Oren como pareja. Es que este no quiere orar. Móchele los servicios hasta que se le active el espíritu. Quizás hay mucha carne y esa carne no lo deja. Samuel y Santiago no entienden esto, gracias a Dios. Entonces, hasta Santiago. Entonces, levantar familias es desarraigar, destruir lo que ya vino. ¿Saben qué me da como dolor? Ver cómo Dios nos ha equipado con tantas herramientas y cómo el enemigo está destruyendo. Tenemos toda la unción. Jesús fue a la cruz, pagó, destruyó su maldición, destruyó todo lo que el enemigo hizo. Solamente es empezar a edificar en la palabra. ¿Por qué es tan difícil meternos con Dios? ¿Por qué es tan difícil ser familias de Dios, jóvenes de Dios? ¿Por qué? Es que yo quiero tomar. ¿Y por qué no se toma una Coca-Cola? No, eso es otro veneno. ¿Por qué no se toma un jugo? No, es que soy tolerante a la lactosa. Pues tómeselo en agua. Pero es que el agua me hace daño, hermano. Entonces yo no, mandémoslo para el cielo, pero algo hay que hacer. Tenemos que cambiar tanta queja. Señor, tú nos has dado tanto. ¿Por qué cedemos tan fácil ante las cosas espirituales? Tenemos poder. Tenemos poder. Dígalo, tengo poder. Tengo poder. Tengo unción. Tengo respaldo de Dios. ¿Por qué se dejan vencer de las tinieblas? ¿Por qué se dejan vencer en sus mentes, en sus pensamientos? Es una bendición lo que Dios nos ha dado. Levantémonos con poder. Hombres, oren por sus esposas. Los que están pasando dificultades, oremos, oremos, oremos. No nos cansemos de orar. Dios tiene respuestas. Dios va a cambiar. Estamos orando por Daniel. Es otro joven que el Señor va a levantar. Pero miren, nosotros no podemos ceder. No podemos. La gente afuera no es que no quiera de Dios. Hay una potestad tan grande que les impide que vengan. Porque cuando vengan, ¿qué van a recibir? Poder, lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cuánto ha puesto Dios en ustedes? ¿Por qué se dejan vencer? Tienen autoridad, discernimiento. Cuando ustedes estén en sus empresas, en sus trabajos, empiecen a orar, Señor, ¿quién necesita de ti hoy? Señor, ¿quién está hoy que se suicida? Señor, ¿quién tiene problemas en su casa? Señor, ¿a quién le vas a dar una mala noticia? Señor, ¿qué palabra puedo? Seamos luz. ¿Ustedes sabían que Dios le avisa a uno cuando alguien va a morir? Señor, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo le decimos a otra persona que tenemos que ayudar? ¿Cómo? Porque la peor palabra es, lo acompaña en su dolor. No le duele. Es un formalismo. Lo que tenemos que hacer es, Señor, dale paz. Dale paz, Señor. Porque todos vamos a llegar al punto de partir. Señor, dale paz, porque a menos que sea cercano, no vamos a sentir nada. Te acompaño en mi dolor. Somos mentirosos. Podemos orar. Miren, tenemos poder para orar. Tenemos poder para reprender las tinieblas. Tenemos poder para guardar nuestros hijos.
Tenemos poder para que nuestras empresas sean una gloria, que la gente se pelee por entrar a nuestra empresa, que la gente venga y diga, es que ahí es donde yo quiero trabajar, así como la gente dice, yo quiero trabajar en Coca-Cola, yo quiero trabajar en Bavaria. Y cuando entré a trabajar en Bavaria me quería salir, es una mano de ladrones. Y dice, Señor, eso es un país corrupto. Que la gente diga, yo quiero esa empresa, quiero allá, allá se siente diferente. Pagan lo justo, bendicen, Señor, las puertas se me abrieron, mi familia cambió. Que cuando la gente los conozca a ustedes, conozcan a alguien diferente. Derriben lo que haya que derribar y empiece a edificar. Tenemos la unción para edificar porque Dios nos ha dado la capacidad de hacer ¿qué? Riquezas. No solo riquezas financieras, riquezas en el reino de Dios. ¿Por qué se han dejado abatir? ¿Por qué se han dejado destruir del enemigo si ustedes están llenos de poder? Si el Señor puso su espíritu en ustedes, ¿por qué se dejan batir? ¿Por qué se están dejando quitar lo que el Señor prometió que era para ustedes? ¿Por qué? Ahora, ¿cuánta unción hay en cada uno? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Qué tanta dificultad vive? Una persona que viva muchas dificultades es mucha unción. Porque la Biblia dice que al que mucho ama, ¿mucho qué? Se le demanda. Ahora, cuando yo he sido amado y perdonado mucho, ¿qué es lo que el Señor me va a demandar? Mucho, porque tengo mucho de él. Aquí, por eso les preguntaba, ¿quién acá cuando joven estuvo a punto de morirse? ¿Sí o no? Sí, Señor, esos momentos. O sea, yo me acuerdo que andaban esas motos. ¿Se acuerdan cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina? Vean, ese día me volví un loco. Y cogí esa moto y eso era loco para todos lados. Me creía centella, los que eran de mi tiempo lo entienden. Y tomé whisky y todo. Y con un primo atrás y mi primo era dándome golpes. ¡Ah, para! Y que estaba enloquecido. ¡Ah, Colombia, el pibe! ¡Ah, que! Después me tocó parar y dar una vueltica así. Y cuando iba dando la vuelta, y yo decía, me costaleó en esa bobada. Y me dice el Señor, ¿y qué quería? Costalearse cuando los ángeles se habían bajado. O sea, Dios nos ha guardado de tanto porque aquí ha puesto su poder, su unción y vamos a ganar para su reino. Y fuera de que vamos a ganar para su reino, nuestra familia es una familia de reino, es una familia de bendición, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. No importa lo que estemos viviendo, importa lo que Dios dijo que somos. ¿Y qué dijo Dios que somos? Sus hijos, que ha puesto en nosotros su espíritu, que ha puesto su unción. Pero para poder descubrir lo que ha puesto aquí, tenemos que enfrentar situaciones. La vida cristiana no es fácil. Y cuando llegamos al cristianismo, a mi esposa le dijeron 2 palabras. La vida cristiana no es para muchos, es para machos. Y no lo entendíamos hasta que empezamos. Señor, yo oro y se me vino todo encima. Miren, cuando llegué a Cristo, mi esposa tenía un super trabajo, yo tenía otro super trabajo. Vanessa entraba a Pepe Ganga y una niña de 1 año, pues lo que señalaba, y ella quiere, venga, pues tiene a papá. Salieron los celulares de moda, me compré 3. Minuto a 1000, le di uno a mi esposa, uno a mi suegro y uno para mí. Y llamen lo que quieran que este pecho paga. Una soberbia. Y llegué a Cristo. Imagínense qué pasó. A mi esposa se le acabó el trabajo. A mí se me acabó el trabajo. Endeudado con los minutos a 1000. No tenía para el arriendo. Y aparte de todo, los celulares no funcionaban. Y en esos días empezamos a hacer el proceso de recibir a Daniel porque Daniel estaba en bienestar familiar. Entró una llamada y esa llamada era de la comisaría de familia. El niño está listo para ustedes, vengan. Y no teníamos un peso en el bolsillo para ir por él. Había una amiga de Adriana de la universidad y dijo, no, vamos, yo los acompaño y le pago los pasajes. Llegamos allá y nos entregan a Daniel una cosita así. Parecía un espermatozoide, cabezón,
Vean, cuando yo lo vi, yo lo cogí y yo me senté. A mí me dio por llorar, porque yo había dicho, va a ser grande, lo voy a llevar a jugar fútbol, porque tenía a Vanessa. Y dije, yo quiero un niño. Cuando me lo entregan y los ojos así grandes, decía, Dios mío, ¿qué pasó? Tenía oxígeno, tenía cobija, y lo primero que hacen es le quitaron el oxígeno, le quitaron la cobija, no le dieron tetero, y nosotros dijimos, ¿y dónde está el tetero y todo? Ustedes tienen que responder por el niño desde ahora. Y no teníamos ni para el pasaje de vuelta, no teníamos para tetero, no teníamos para nada. La amiga de Adriana dice, cojamos un bus, nos bajamos en Chapinero y allá yo les doy unas cosas. Miren, ¿saben dónde quedó mi orgullo? Y nos fuimos y ella nos compró. Llegamos a la casa cuando Vanessa lo ve. Vanessa, ese es mi hermanito. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Daniel no escuchaba nada, nosotros no sabíamos lo que tenía. Pasaban aviones, pitaban y él tranquilo. Fuimos al médico, al especialista, dijo, es que el niño no oye, él es sordo. Daniel no podía caminar, Daniel se arrastraba. A Daniel lo acostábamos en la cama y amanecía debajo de la cama. En la sala lo acostábamos y había un tapete, cuando pasábamos él tenía el tapete así encima. Nos daba risa, decíamos, ay, tan lindo parecido al Chavo, porque cogía una bolsita de plástica, metía unas camisas, se las colocaba aquí y se empezaba a arrastrar. Lo llevamos a un médico y dice el médico, el niño se les muere a los 5 años. Y fuimos a la palabra, Señor, ¿tú qué dices que es Daniel? Y nos da una palabra en Daniel, que se van a abrir puertas a través de él, que Daniel va a ser un niño de Dios. Y empezamos a orar, a ayunar, a batallar, nos agarramos con cuanto podíamos, porque Daniel nació así porque su papá y su mamá consumen droga. Y cuando él estaba en gestación, él recibió toda la cocaína que esta mujer se mandaba. Ella era una jíbara. Y el niño recibió todo eso y el Señor dice, y tomen para ustedes. Cuando recibimos el niño no sabíamos lo que venía, pero el Señor nos dijo, lo que Él tiene, ustedes tienen para poder destruir lo que ha llegado con Él. Y empezamos a orar, a ayunar, a batallar contra las tinieblas. Y un día llego a la casa y estoy orando cuando el Señor me dice, coja al niño y arranque para el hospital. Y nos fuimos para el hospital. Cuando llegamos al hospital, el médico dice, ustedes se demoran media hora y se les muere. El niño tiene meningitis. Una cantidad de cosas que no sabíamos, pero el Señor nos empezó a meternos en guerra espiritual y empezamos a orar, Señor, maldición de droga, maldición de muerte, lo que llegó contra Daniel, y empezamos a orar y a batallar y a reclamarlo. El médico dijo, a los 5 años se les muere. A los 5 años, exactamente ante los ojos de Dios. Estábamos en la iglesia, a los 5 años, era 7:30 de la noche. Daniel hizo así, llegó a la pared, se paró y de un momento a otro empezó a caminar. Todos éramos aterrados. Los 5 años proféticos sobre la muerte de él fue los 5 años proféticos que lo cambiamos en oración y ayuno para vida. Daniel tiene 26 años. A los 5 años caminó. A los 5 años dejó el pañal. A través de Daniel se nos ha abierto las puertas para entrar a colegios, universidades, hablarle a los jóvenes de lo que es la vida, la identidad, lo que es las redes sociales, lo que es la droga. Lo que el diablo dijo que Daniel iba para muerte, el Señor dijo esto va para vida. Y lo puso con nosotros, que nos dio unos dones y se los dio a él, nos unió y pareja en el Señor. Ahora, ¿qué les ha dado Dios a ustedes? ¿Por qué el diablo los ataca tanto? Porque saben que ustedes van a ser útiles en las manos de Dios. Al diablo no se le llora, al diablo se le enfrenta. Es que mantengo con enfermedad, pues vamos a romper esto. Porque la Biblia dice, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar tu nombre. Tenemos que vivir en el evangelio. Que se levantó, pues que se levante. Tenemos la unción de derribar y de plantar. ¿Cuánta gente está viviendo cosas que ni siquiera sabe? Vean, voy a empezar a contarles cosas espirituales que no sé si me las entiendan. Ustedes me digan, estoy loco. Una vez me mandaron a mi papá, muy enfermo, a Bogotá y tenían que enviarlo para una clínica. Y lo enviaron, fue a un consultorio. Y estábamos con mi hermana y mi papá en el consultorio en una silla de ruedas, nadie lo quería atender, los médicos salían, entraban, empezó mi papá en shock, se quedó frío, como un hielo, húmedo, mi papá se fue. Yo hice lo que tenía que hacer y le puse la mano atrás, Padre, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte sobre mi papá, y empecé a orar. Y esos médicos corran y mi hermana grite, Señor, en el no, y el loco orando, en el nombre de Jesús, en el nombre. Llegó un momento que mi papá hizo,
botó como un huevo ampollado, una cosa negra. Y ahí sí para adentro, que vamos a... Ya métalo como quiera. Ya se salvó. Hay poder. Y el enemigo no quiere que usted descubra ese poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en cada uno de ustedes. A la edad de Samuel, el enemigo también intentó matarlo. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Miren, el diablo es una porquería. Cuando me iba a conocer 8 días antes de conocer a mi esposa, una amiga de ella la llevó a la universidad. Estaban en la universidad, una amiga de la universidad le dijo, acompáñeme allí, y la llevó de una bruja. Y la bruja le dijo, yo tengo una hija de su edad y yo no quiero que usted sufra. Va a conocer a alguien, no salga con ese alguien. Ese alguien estaba llegando de prestar servicio a Bogotá. Cuando nos conocimos, pues obviamente ella me vio y ustedes saben cómo es. ¿Saben cómo es? Miren, yo la vi, y ella me vio, pero a los 8 días, ¿saben cómo nos conocimos? En el alcoholismo que venía. Nos unió el alcoholismo. Y cuando antes de conocernos una bruja le dice, no se una con él, porque en el mundo espiritual saben quiénes somos, porque sabían lo que íbamos a hacer con mi esposa, llenos de Dios para llevar familias a la presencia de Cristo. Y a través del trago, pues obviamente ella me vio ya tomando y dijo, uy, este ya está diferente. Entonces yo con el trago la vi y dije, uy, está, aguanta, aguanta. Y ahí empezó todo. Y hoy en día, lo que el diablo quiso para destrucción, el Señor lo usa para bendición. Nos levantamos en poder. Vivimos cosas difíciles, sí, porque en el proceso tenemos que enfrentar nuestras emociones. En el proceso tenemos que enfrentar nuestras limitaciones, como decía Samuel. Pero en ese proceso es decirle, Señor, sáname, que tú me usas. Y a medida que se vayan sanando cada uno, los dones se van a manifestar. Y ustedes van a estar sorprendidos de lo que Dios va a empezar a hacer con cada uno. Por eso el Señor dijo a Jeremías, no temas, viejo, yo estoy contigo. No te está respaldando Sura, soy yo. No es la vacuna, soy yo. Es que el que pelea, el que va delante tuyo, soy yo. Y uno a veces no cree eso. Uno a veces dice, Señor, pero ¿dónde estás? La unción viene cuando empezamos a decir, Señor, ven aquí. ¿Qué quieres conmigo? En una de las iglesias que estuve predicando en Estados Unidos, es una iglesia pequeña, tiene 50 miembros. ¿Saben qué hace esa iglesia? Porque uno llega allá, yo la conocí hace años y yo entré la primera vez que la vi y dije, yo me imaginaba que iba a ser más grande. ¿Por qué me imaginaba que era más grande? Porque tienen misioneros en Nueva Zelanda, en Fiji, en Colombia, en Marruecos, en Turquía. Y ellos mandan finanzas a cada uno de estos misioneros. Una de las fotos que les envié al grupo eran esa iglesia, nos tenían a nosotros. Cuando veía esa iglesia es pequeña, pero es un poder de Dios. Y las finanzas son empresarios y todo, y mandan dinero y sostienen muchos misioneros. Y ustedes entran a esa iglesia y es gente que ya son adultos tocando la alabanza. Hay un señor que fue misionero en Fiji hace 20 años y ya está así gordo, calvo por problemas que ha tenido de salud. Y él coge esa guitarra y empieza a tocar y se siente la gloria de Dios. Gente que empieza a adorar y gente que dice, Señor, dame, 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 para poder seguir sosteniendo, para que el reino crezca. Y Dios les bendice. Uno dice, Dios mío, es increíble. Uno los ve como son llenos de problemas, pero sus ojos están en el cielo. No los han podido desviar del propósito de Dios. Ahora, todos tenemos problemas. Yo también tengo problemas. Pero yo no puedo permitir que mis problemas me desvíen del propósito divino. Los problemas están en el frente para que yo desarrolle propósito divino. ¿Me hago entender? No nos quejemos de lo que estamos viviendo, enfrentémoslo. Señor, si tengo esto es porque tú me has dado la capacidad de enfrentar eso. Así es que voy a encontrar qué es lo que tengo en mí. ¿Me gusta la guerra espiritual? Pues oro con poder, ayuno, oro por las personas, estoy en el proceso de sanarme, de perdonar, todo ese cuento. Pero miren que el enemigo va a tener que soltar nuestras familias.
Esto es perseverando. Y se los pongo de esta manera. ¿Cuántas generaciones atrás tenemos? ¿Y cuántas generaciones atrás el enemigo ha destruido? Y viene como un camión con poder. Y se para un enanito a decir, yo creí en Cristo, hasta aquí llegó. ¿Sabe que usted tiene que parar esa tractomula así? Eso somos nosotros. Pararnos y decirnos, la gloria de Dios está aquí. Porque he nacido, porque Él me llamó para que mis generaciones se pare la maldición y empiece la bendición. Pero hay uno que tiene que enfrentar esto. Y quiero decirles algo. Siempre el que ha sido llamado a enfrentar esto es el más débil para volverse fuerte en el Señor. Y nos sentimos débiles. Y cada uno en su empresa, en su trabajo, en su profesión, se sienten. Pero en la vida espiritual es diferente. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Acá se acaba la maldición, llega la bendición y sigue la bendición. ¿Y qué va a decir ese camión? Entonces, todo lo que traigo, ¿qué va a pasar? Entonces yo le digo, Cristo dice en la cruz, Colosenses 2:14, toda acta de decretos que era contra mi familia ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Cristo pagó por esto y esas generaciones. Ahora, de acá para allá, bendición. ¿Qué dice la bendición? Y es donde nosotros empezamos a sembrar. ¿Qué hay que sembrar? Hay que sembrar palabra. Miren, nuestras empresas, que sean empresas de Dios, que sean empresas del cielo, que sean empresas bendecidas, que el trabajo llegue, que la gente venga a buscar trabajo, pero encuentren un salario, pero encuentren al Señor. Tenemos que ser empresarios de Dios. No tenemos que ser de aquellos que más y más y más y más y que me compro y que te... Señor, esta empresa es tuya. ¿Qué quieres? Tú me das un poquito. O sea, ¿qué quiere? ¿Por qué nos ha dado tantos dones y talentos? No nos dejemos desviar con tanto problema. No nos dejemos desviar con todo lo que el enemigo nos presenta. Encarguémonos de encontrar quiénes somos en el Señor. Poder hay. Poder hay. Y Samuel, el diablo no se lo va a llevar. Porque usted conoció en Calarcá. Y conoció jóvenes llenos de poder en Calarcá. Y usted llegó a Medellín con el ímpetu y el empuje de... Y mire que lo ha querido trancar. Tiene que venir a unirse. Ojalá conociera a Daniel, el hijo de Dios. Es así como usted. Claro que él es bonito. Entonces, se va a levantar una generación llena de poder. Amén. Miren, somos pocos, lo que les contaba de esa iglesia en Medellín, en Estados Unidos, son poquitos, 40, 50, pero sostienen 6, 7 misioneros en todo el mundo. Dígame si esa iglesia no tiene poder. Es una iglesia de poder porque no se mide el poder por la cantidad de gente. Se mide el poder es por la forma en que se sirve a Dios, por la forma en que oramos, por la forma en que obedecemos, por colocar vidas en orden. Poder hay cuando hay quien escucha y quien obedece. Poder hay para el que se levanta en Cristo. Poder hay para el que dice, Señor, yo te creo. Ahora, ¿están viviendo dificultades? Me alegro. Me alegro. Porque con esas dificultades, usted va a descubrir que ha puesto Dios allá. Y el diablo lo quiere hacer caer. Porque si usted se levanta como es, poder de Dios, y se unía en la iglesia. ¿Por qué cree que en Hechos 1:18 Jesús les dijo, vayan al aposento alto, únanse en oración y espere que venga el poder de Dios sobre ustedes? Porque cuando nos unimos, nos apoyamos y oramos, el poder de Dios viene y se refleja. Uno orando. Vamos a hacerlo más gráfico. Que me puedan ver allá para que... Orando, Padre, yo quiero tu... Y ya les voy a contar lo que pasó. Señor, yo quiero... No me queda duro. Marco, venga, me ayuda. ¿De qué partido es, mijo? De Venezuela, pilas, pues. No, no podemos. Venga otro. Venga otro. Y venga otro. Y venga otro. Y venga otro. Y venga otro. ¿Qué sucede cuando todos nos unimos? La tumbamos, la tumbamos. En Bogotá estábamos en una iglesia y nos reuníamos en un lugar que era pequeño,
cabían 2.000, 3.000 personas. Cuando nos dijeron, empecemos a orar que se tumben las paredes, y empezamos y cada uno nos regamos por toda la pared y empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Miren, sentíamos, a mí esto me temblaba, yo sentía que esas paredes se caían. 15 años después, toda esa manzana es de la iglesia. Uno dice, sí hay poder cuando nos unimos. Entonces, si uno de ustedes está viviendo dificultades, díganos y todos nos unimos en oración y entre todos tumbamos lo que se ha levantado contra usted. Por eso está el grupo, para que en el grupo usted coloque, mire, estoy sufriendo de esto. Ah, sí, no está solo, mijo. En el nombre de Jesús, y nos levantamos todos. ¿Ustedes saben lo que va a pasar cuando nos unamos de esa manera? Poder. No están solos. Somos una familia. Y lo que usted enfrente, lo vamos a enfrentar todos. Porque así como yo quiero que a mí me vaya bien, yo quiero que a ustedes les vaya bien. Porque he pasado dificultades durísimas. Y los únicos que me han apoyado ha sido la familia en Cristo. Acá somos una familia. Y estamos para pasar todos al otro lado. Yo quiero llegar al cielo y hacerme allá. ¿Y dónde está Marco? ¿Dónde está Jorge? Edwin no ha llegado. Samuel, todavía está trabajando en el centro. Pero que todos lleguemos allá. Y que uno vaya entrando y se paren los ángeles. ¿Ustedes se imaginan cómo es la entrada cuando David va entrando y todos los ángeles, David, Jeremías, hola Nelson, ¿quién más sigue? No, yo quiero que me digan, uy, Juan Pablo, en lo poco has sido fiel, en lo poco te pondré. ¿Y yo qué digo? ¿Y cómo era? ¿Entienden? O sea, esto es verdad, muchachos. Esto es verdad. Y lo que se ha levantado es porque no quiere que usted sea lo que Dios dijo. Búscame quién dices que soy. Somos hijos de Dios, amén. Y hay unción, hay unción. ¿Quién no tiene problemas? Listo. ¿Quién tiene problemas? ¿Grandes o pequeños? Grandes. ¿Por qué? Porque así es la unción que le espera. Así es el poder que hay de Dios para su vida. Pero necesitamos que ustedes entiendan esto. Aquí no nos congregamos porque chévere, no, acá venimos a recibir poder y salir a trabajar del Señor. Empresas que produzcan para nosotros, pero también para el Señor. Empresas que nos bendigan, pero que con nuestras empresas bendigamos la obra del Señor. Todo es para el Señor. ¿Y saben cuánta gente vamos a alcanzar? Colgate, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses. Multimillonarios. Diezman el 90 y viven con el 10. Y uno dice, Señor, 20,000 hoy. ¿Qué te la ves? A eso nos llamó el Señor. Marcos es consciente. Marcos vio los sobres de diezmos en Canal que es 2,000. Ay, Dios. Y voy miro, es una persona que tiene negocio. 2,000. O sea que se vendió 10, 20,000. Mentira. Pero una hora, Señor, unción sobre mi empresa. Que hermano, así no funciona. El mundo espiritual es diferente. Quiere vida en su negocio, sea correcto con sus diezmos y ofrendas. Punto. Punto. O sea, es que uno tiene que ser consciente de la vida espiritual. Queremos ser levantados, hagámoslo en orden. Porque ¿cómo Dios va a bendecir algo que el diablo? ¿Recuerdan Job capítulo 1? Que Satanás se presentó ante Dios y el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y que le dijo Satanás, claro, pues como usted lo protege, usted le da billete, usted lo cuida, pero quítale todo. Job era de los que era bendecido. Y después terminó con 7 veces más de lo que tenía. O sea, tenemos que aplicar la Biblia a nuestras vidas. Señor, estoy mal financieramente. Mijo, pues entonces saques ese espíritu de ruina, saques ese demonio de ambición, dele al Señor para que caiga del cielo y va a ver su vida diferente. Las empresas tienen que ser diferentes. Una empresa que diezma es una empresa con futuro. Una empresa que le sirve al Señor y que ayuda al reino de los cielos es una empresa que no se va a acabar en el reino de los cielos. O sea, tenemos que ser inteligentes, hay que discernir. Y Dios nos ha llamado a ser más allá, mucho más. Pero tenemos que entender que ha puesto Dios en nosotros.